pan. Dígale, deja que Dios parta tu pan. Le he titulado a este mensaje En el camino a Emaús. Y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 31. Va a salir en su pantalla, si no me tengo equivocado. Si no, pues abra su Biblia, hermano. Y vamos a empezar. Vamos a irnos al final y después nos vamos a ir poco a poco. Vamos a regresar y vamos a llegar al final para saber hallarle sentido a todo esto. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra es eficaz, ¿no, hermanos? Y esto no, y cuando uno se para aquí, hermanos, uno no está contando un cuento, uno está contando la palabra predicada. Hay una diferencia entre contar un cuento y otra diferencia entre predicar la palabra. El cuento es un cuento, pero la palabra predicada es viva y eficaz, hermanos, y llega al corazón de las personas, llega al corazón hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 31, dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús se desapareció. ¿Por qué no lo leemos todos juntos, hermanos? De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús se desapareció. El Señor se desaparece. Hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Juan 17:13. Así quisiera empezar este mensaje. Dice: vamos a ver dos cosas. Vamos a ver lo que sí dice esta porción bíblica, y ahorita nos vamos a regresar y la vamos a leer otra vez y vamos a ver lo que no dice la porción bíblica. Ok, entonces vamos a poner la atención y vamos a leer. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Pienso que ese versículo que ustedes tienen ahí es un versículo muy claro. Dice que y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cuántos saben eso, hermanos? Amén. Ahora vamos a leer lo que no dice el texto, ¿ok? Y si estoy equivocado, yo quiero que alguien diga: hermano, está equivocado, ¿ok? Lo pueden hacer. Y la manera de tener vida eterna es conocer de ti al único Dios verdadero. ¿Encontraron dónde estuvo el error? La manera de tener vida eterna es conocerte a ti. La Biblia no dice conocer de ti. Hay una gran diferencia en conocer a y conocer de. El mundo conoce mucho de. Y el problema que hay en estos tiempos es que el mundo está inundado de conocimiento de, pero no conoce a. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre conocer de a conocer a. Mire, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Si a mí me preguntaron alguno de ustedes si yo conozco al presidente o si yo conozco algo del presidente, con toda confianza y seguridad y sin tutibio en mi boca, yo les digo que yo conozco del presidente. Sé que es el primer afroamericano presidente. Sé que vive en una casa blanca. Sé que se anda en uno de el avión más seguro que puede existir en la tierra. Sé que el hombre tiene 2 hijas, si no me equivoco, su esposa. Y sé que tiene el hombre con más poder en la tierra. Eso es lo que sé del presidente. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, me dicen: hermano, ¿y usted conoce al presidente? Yo ahí no pudiera decir lo mismo, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque lamentablemente el presidente nunca me ha hablado para tomarme una taza de café con él. El presidente nunca me ha dicho a mí cómo se siente.
El presidente nunca me ha invitado a jugarme un jueguito de golf con él. Le gusta mucho, yo he mirado en la televisión. Nunca me ha invitado a vacacionar a Hawái. Nunca me ha invitado a cenar con él. Nunca me ha llevado a la Casa Blanca y me ha dicho: mira, pásale por aquí. Mira, aquí está mi oficina. Aquí yo tengo las juntas. Mira, y por acá está, por este pasillo yo camino. Mira, acá es donde duermo. Acá es donde tengo mis reuniones. Mira, desde aquí se ve todo en el Pentágono. Desde aquí tenemos todas las cámaras. Nunca ha hecho eso el presidente conmigo. No sé cómo se siente. Nunca me ha dicho cómo se siente. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre conocer de a conocer a. Y lamentablemente, hermano, el mundo conoce mucho de Dios. El mundo tiene información mucha de Dios. El mundo, hermanos, sabe que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? El mundo sabe que Dios es misericordioso. El mundo sabe que Dios salva y perdona pecados. Es lo que el mundo sabe. Pero hay una diferencia entre conocer a Dios. Mire, porque conocer de Dios es todo eso. Pero conocer a Dios es saber que Él es amor y haber disfrutado de su amor. Conocer a Dios es saber que Él salva y haber sido salvado por fe en la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Conocer a Dios es saber que Él perdona pecados y saber que Él perdonó mis pecados. Hay diferentes cosas, hermanos, porque le voy a decir una cosa: conocer de Dios es conocer sus atributos. Pero conocer a Dios es disfrutar del beneficio de sus atributos. Porque Él solo comparte sus atributos con sus hijos. Vamos a ver ahora, hermanos, después de esta introducción, vamos a ver como la imagen de dos hombres y vamos a conocer la perspectiva que ellos tenían de Jesús, lo que era Jesús para ellos. Y vamos a mirarlo. Si abrimos sus Biblias, hermanos, en Lucas 24:13, va a salir en la pantalla. Ahorita vamos a saber qué es lo que está pasando. Dice: en ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús, no eran los discípulos, no eran ninguno de los discípulos. Acuérdense que Jesús era un maestro y Él tuvo muchos discípulos. Llamó a 12 que anduvieran con Él. Estos no son discípulos de parte de los dos, del grupo de los 12. Eran discípulos como los estudiantes de Jesús, porque Jesús fue maestro. Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Esas son 7 millas. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué cosas habían sucedido? Esto que estamos viendo aquí, hermanos, en este tiempo habían sido 3 días después de la muerte de Cristo. Jesús lo habían sepultado y pasaron 3 días. Ahora dice que iban hablando de estas cosas. Iban hablando de Jesús, iban hablando de su muerte, iban hablando cuando lo crucificaron. Es de lo que iban hablando estos hombres. Y vienen caminando en el camino como si caminamos, y vienen caminando uno al lado del otro, y se vienen pues lamentando porque eran seguidores de Jesús. Vienen tristes, acongojados, vienen pues mal. Imagínense, le mataron al maestro y lo apreciaba mucho la gente a Jesús, una parte. Imagínense, venían diciendo: oye, pues tan bueno que era y lo mataron. ¿Te acuerdas cuando sanó a fulano? ¿Te acuerdas cuando sanó a Mangano? ¿Te acuerdas cuando sanó a aquel hombre con la lepra en la mano? ¿Te acuerdas cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre? ¿Te acuerdas cuando bajaron a ese hombre que vieron en el techo y desde el techo lo bajaron y Jesús tuvo misericordia de él? Qué misericordioso era Jesús, qué amoroso, qué bueno. Y de todo eso venían hablando. Y dice la Biblia: mientras comenzaban y hablaban, de pronto
Jesús mismo se apareció porque ya había resucitado y comenzó a caminar con ellos. Pero noten algo curioso, dice: pero Dios impidió que lo reconocieran. Y Jesús les hace una pregunta. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ahora Jesús les pregunta porque el Señor los venía escuchando. No se les había pegado todavía en el camino. Nunca usted ha ido caminando y usted siente como que alguien lo está escuchando, y como que hasta baja la voz, pero cuando baja la voz piensa que la persona más para la oreja para escuchar qué es lo que usted está hablando. Pues Jesús venía escuchando lo que ellos venían diciendo, hermanos. Y es tan hermoso cuando Jesús escucha lo que nosotros decimos. Hay poder cuando Jesús escucha lo que nosotros decimos. Y le dijeron, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Le dije: pues oye, pues tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó. Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Preguntó Jesús: las cosas que sucedieron. Y aquí pongan mucha atención, hermanos, porque vamos a conocer la perspectiva que Jesús era para estos hombres. Y vamos a identificar 3 títulos que estos hombres le ponen a Jesús. Dice las cosas que le sucedieron a Jesús: el hombre de Nazaret. Ahí va una. Le dijeron: era un profeta, hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Entonces Jesús para ellos era un gran maestro, era un hombre y era un profeta. Y ellos pensaban esto porque no habían todavía conocido a Jesús glorificado. Porque conocer a Jesús, el maestro, el profeta, el hombre, es muy diferente a conocer a Jesús el glorificado. Hay una gran diferencia entre Jesús el hombre a Jesús el glorificado. Porque el hombre nomás te enseña, pero el glorificado te da una esperanza. El hombre nomás te instruye, pero el glorificado te enseña, te da esperanza, te da amor, te da verdad y no te deja solo en el camino. Hay gran diferencia, hermanos. Le dicen: pues Jesús el hombre, el maestro y el profeta. Pero Jesús, hermanos, era más que un hombre, más que un profeta, más que un maestro. Iba caminando con ellos y lo tenía uno a un lado, pero ellos no se daban cuenta. El Señor iba dando el paso junto con ellos, pero ellos no se daban cuenta. Y su visión tan limitada de lo que era Jesús los limitaba de las bendiciones que Jesús daba. Es profeta, es maestro, es hombre. Sí, pero si agarras el lente y lo enfocas más, vas a ver aún más de lo que es Jesús. Y el problema que tenemos en estos días, hermanos, es de que el mundo y la religión nos han querido hacer pintar un dibujo de Jesús, que Jesús es ir a la iglesia, que Jesús es no tomar, que Jesús es no fumar, que Jesús es ir y dar un rezo, que Jesús es irse a confesar. Pero no, hay algo más de lo que es Jesús. Hay algo más de lo que Jesús ofrece. Jesús no solamente es un maestro, sí es todo eso, pero eso simplemente es el principio de todo lo que Jesús es.
Muchas veces nosotros pensamos que, y si yo me pusiera yo en el lugar, dijera yo, pues el hermano David, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago el otro, pero ese Jesús no es tan solo eso. Jesús es compromiso. Jesús es verdad. En Jesús no hay mentiras. En Jesús no hay sombra de variación. En Jesús, ay, voy si puedo. No, no, no. En Jesús es sí o es no. Porque el Jesús hombre es amoroso, es perdonador y es amor. Pero el Jesús glorificado viene y pide de nosotros cuentas. El Señor pide de nosotros, el Jesús glorificado es un Señor que viene y pide de nosotros compromiso, pide de nosotros que nosotros pongamos la fe en Él. Y es la imagen que el mundo nos ha querido pintar de Jesús, hermanos. Lo ponen, a veces lo ponen la imagen de Dios muy como que Jesús está en una pared ahí, pobrecito Dios, llorando, sangrando, mira cómo. Y lo ponen nomás con una cruz, lo ponen con una corona y jalando una cruz. Y todo eso es verdad, hermanos. Pero Él fue glorificado. Él no se quedó allí. Si usted va a la tumba de cualquier hombre famoso que usted antes ha conocido y que ya no viven, ahí los va a encontrar, y hasta los huesos, si es que les quedan todavía los huesos. Pero si va a la tumba de Jesús, usted no va a encontrar nada. Dice que lo único que encontraron cuando lo fueron a buscar, ¿sabe qué encontraron? El manto con el que lo taparon y estaba doblado. Jesús tendió su cama, hermanos. Entonces vemos que estos hombres, vemos la perspectiva limitada que estos hombres tenían de Jesús. Ahora, y aunque Jesús iba con ellos en el camino, sus ojos de ellos fueron cubiertos y no podían ver lo que había, lo que era. Van cegados. Dice en el versículo 25 al 27, dice, entonces Jesús, cuando escucha que le dicen esto, porque si seguimos leyendo nos saltamos unos versículos, pero estos hombres dicen, pues nosotros creíamos que este iba a ser el Salvador, nosotros creíamos que este iba a ser el Mesías, pero no, mira, lo mataron. Entonces Jesús les dice esto, mire, y es tan bonito. Dice, entonces Jesús les dijo, qué necios, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Les está diciendo, no, pues ustedes no agarran la onda, no tienen fe. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús lo siguió por las escrituras de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo, pero ellos no sabían. Ahora, hermanos, Jesús glorificado está ahí con ellos, va caminando con ellos. Fíjense usted, la misma palabra hecha carne se va dando a ellos ahí, porque Jesús es la misma palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor hizo todo por medio de su palabra. Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra glorificada va al lado de ellos, les va hablando, les va diciendo, qué incrédulos son ustedes, que no creen lo que dijeron los profetas, que iba a venir el Mesías. Y ellos, hermanos, no entendían, no podían comprender, iban cegados. Su visión era muy escasa y no sabían que el mismo Jesús, la misma palabra personificada ahí, les iba hablando, iba como una fuente de agua, iba desbordándose con ellos, desde Moisés hasta los profetas les iban hablando, y sin ellos darse cuenta,
la palabra los iba ministrando y los iba guiando en las escrituras. Hermanos, déjenme decirle una cosa a usted. Tal vez hace muchos años, muchos de los que estamos aquí, tal vez debimos de haber muerto en aquella fiesta, en aquella balacera. Tal vez en aquellos caminos de nuestra vida, muchos de nosotros debimos de haber muerto, sí, hermano, en aquella fiesta, en aquella balacera, en aquella ida a tomar. Y usted dice: no, pues me salvé por pura suerte. No fue suerte, es que sin darte cuenta, desde entonces el Señor te iba cuidando con su palabra, porque el día de hoy se quería glorificar en ti. Y no fue casualidad que tú estés aquí. Sin darte cuenta desde entonces. ¿Te acuerdas de aquella abuelita enfadosa que tanto te hablaba? ¿Te acuerdas de los hermanos que tal vez eran tus vecinos y tanto te decían: Juanito, vamos a la iglesia? Ahí vienen los hermanos otra vez a dar lata. No. ¿Te acuerdas que cuando ellos iban a la célula, o si iban a un grupo casa, o si iban a la reunión o al culto foráneo, tú los mirabas salir por la puerta y tú te ibas a ir a emborrachar? Pero los hermanos todos los días te estaban diciendo, todos los días te estaban invitando a que fueras. Y lo que tú no sabías es de que desde entonces la palabra te estaba hablando. Y aunque tú no la mirabas y tú no mirabas claro, pero desde entonces el Señor ya te venía. El Jesús glorificado iba al lado de ti en el camino, te iba diciendo las cosas como eran, y tú no te dabas cuenta, porque Él se glorificó, pero Él quiere glorificarse en ti. Y si estás vivo, y si no te mataste en aquel accidente, en aquella troca que se dio la vuelta, en aquella troca blanca Nissan, fue porque el Señor quería glorificarse en tu vida y no iba a permitir. Y cuando la muerte venía a querer tocar tu vida, el Señor decía: no, déjamelo aquí, tengo algo para él. Y cuando el enemigo venía a quererte tomar tu vida, el Señor decía: no, déjamelo aquí, yo me voy a glorificar con él. Sí, ahorita es un borracho, sí, ahorita es un drogadicto, sí, ahorita es un mujeriego, sí, pero no, diablo, tú no ves el futuro, tú no ves lo que yo veo. Lo mira un pastor, lo mira un misionero, y desde entonces el Señor te iba cuidando a ti. Ahora, hermanos, van caminando y lo siguiente es de que Jesús, pasa algo curioso ahorita, y ahorita lo voy a explicar. Se acercan al lugar donde iban a llegar. Hermanos, digan, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Se acercan al lugar donde van a llegar. Ahora, lo que van a hacer estos hombres ahorita era muy normal para ellos. Usted no vaya a hacer eso, porque no vaya a meter un ratero a su casa. Esta era cultura, hermanos. Ok, no vayan a decir, la iglesia nos dijeron que esa era cultura, por eso lo hacían ellos. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Ahora fíjese lo que hace Jesús. Como que Jesús tiene un sentido del humor, hermanos. Y como que Jesús, como dijéramos, como que juega la parte. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús, el lugar donde los hombres iban. Dice: y del final del viaje, ¿a dónde iban? A Emaús. Jesús hizo como que se iba a seguir delante. Fíjense que dice que se hizo, no dijo que iba adelante, dijo se hizo como que seguir delante. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos iban caminando, bueno, nosotros ya llegamos aquí, y Jesús hizo como que, bueno, pues ahí nos vemos. Como que iba más largo el tramo. Pero, hermanos, en realidad el Señor no tenía un destino. El destino del Señor era estar con esos hombres. Pero los incrédulos no agarraban la onda. Pero fíjese lo que dice:
Pero ellos le suplicaron. Era cultura, hermanos. Quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Ya se iba, pues dice, pues oye, pues mira, quédate. Y yo me figuro que hasta el Señor le ha dicho, no, pues cómo me voy a quedar, cómo creen, pues quédate, mira, ahí te hacemos un campito, ahí tenemos un catrecito, duérmete en aquel cuarto, viaja, saca a los perros de allá y hay que se duerma, o sea, en el garage. Si eran buenas personas, le dejaron la cama. Pero Jesús aceptó y se quedó. Jesús se quedó, hermanos. Oiga, hermano, qué privilegio es que el Señor acepte la invitación. Muchos de nosotros venir a la iglesia y venir a adorar, mire, se ha hecho una rutina y nos hemos convertido en muy buenas personas religiosas. Porque esto es muy normal. Mire, hermano, yo por la gracia de Dios, yo toda mi vida he estado en esto. Pero han llegado puntos en mi vida donde yo he tenido que ver, oye, pues parezco fariseo. Hago ritos. ¿Y por qué lo hago? Hay algo más de todo esto, hermanos. Amigo que nos acompaña, hay algo más que venir a la iglesia. No más es bueno. Hay algo más que saber. Y Jesús acepta quedarse con ellos. Y aquí viene lo bonito de esto. Ahora dice, al sentarse, entonces los acompañó a la casa. Y dice el versículo, al sentarse a comer. Fíjese, no lo conocían a Jesús. Tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese mismo instante Jesús se desapareció. Ahora miren ustedes, ¿cómo fue que lo conocieron? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque miren, cuando le abrieron la puerta, no se dieron cuenta que era él. ¿Cómo fue que lo reconocieron? Dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se los dio a ellos. Cuando ven que Jesús hace esto, sus ojos de ellos se abren. Porque le voy a decir una cosa, hermano, porque nadie podía partir el pan como Jesús lo partía. Nadie parte el pan como Jesús lo parte. No importa lo que ponga o cualquier cosa más que quiera traer para ganarle a eso. No, nadie hace las cosas como el Señor las hace. Usted váyase a emborrachar, nadie va a hacer las cosas como Jesús. Usted váyase a buscar placer, nadie va a hacer las cosas como Jesús. Usted váyase a poner una buena, nadie va a hacer las cosas como Jesús. Aunque se drogue, aunque haga lo que haga, aunque mire películas todo el día, nadie va a darle paz solamente como Jesús la puede dar. Y no importa que busque, no importa que psicólogo, no importa que psiquiatra, nadie, absolutamente nadie puede partir el pan como Jesús lo parte. Y lo reconocen. Ahora vamos a darle aplicación a estas palabras. La casa, hermanos, la casa es mi corazón. Es mi corazón la casa. Porque los dejaron entrar a su casa. Y el pan es la voluntad. Amigo y hermano, uno que por ahí que se ande queriendo
salir del tren, del riel. Mientras usted no le dé a Dios a que parta su voluntad, usted no lo va a conocer. Va a poder tal vez saber mucha Biblia y todos los cantos, pero mientras usted no le dé a Dios su voluntad, no va a poder conocer al Dios glorificado. Para poder conocer a Jesús glorificado y que nuestros ojos sean abiertos, tenemos que darle: Señor, entra a mi casa, entra a mi corazón. Señor, siéntate aquí, entrónate tú en mi corazón. Avienta al yo para un lado, siéntate en el trono, toma el pan y pártelo enfrente de mí. Te doy mi voluntad, parte mi voluntad. Y aunque duela a veces que el Señor parta la voluntad, usted no va a conocer a Dios hasta que deje que Dios parta su voluntad, hermano. Donde ya no soy yo el que digo qué hacer. Donde ya no soy yo. No es que yo soy de Jalisco y yo hago lo que quiero. No, es la voluntad de Dios. Oye, mijo, pues, oiga, camarada, pues véngase, mira, aquí tenemos unas bien frías. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Oye, mira, hazle clic aquí, nomás un poquito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero para que usted tenga beneficio, para que usted tenga los beneficios del Jesús glorificado, usted tiene que darle su pan a Dios, su voluntad. Porque mientras no se lo dé, yo puedo venir aquí todos los domingos y puedo decir: qué bonito estuvo, pero nomás voy caminando con Jesús en el camino y nomás me van predicando su palabra, pero en realidad no lo he conocido. Pero cuando al Señor usted le dice: Señor, mira, soy humano, tengo errores, mira, siempre batallo con esto, Señor, pero Señor, si tú te quedas y te sientas en la mesa, y si tú tomas mi pan, si tomas mi voluntad, Señor, y la partes, aunque me duela, yo te lo voy a dar, y mis ojos se van a abrir y te voy a conocer, y vamos a dejar de conocer y vamos a conocer a. Yo lo invito a que usted conozca a Dios, no nomás de Dios, porque el conocer de Dios es saber muchas cosas bonitas de Él, pero el conocer a Dios es disfrutar todas las cosas bonitas de Él.